Konnichiwa, bienvenidos a un nuevo episodio de Pare Japón. Volvemos con el podcast, volvemos un año más, bueno, un año más no, segundo año que estamos en activo, empezamos el año pasado, hacemos este... Espera. Sí, qué mal. Claro, digo, porque no llevamos un año haciendo podcast. Ya, volvemos, no, pero... No volvemos, ni hemos parado, ni Ya. llevamos un año. Así que deja de decir tonterías. Perdón. Puedes decir que va a ser el primer capítulo del año. Ya está. Se te está yendo mucho. Vale, sí. Sí, me estaba enredando y no sabía por dónde tirar. Digo, ¿qué dice? Si no llevamos ni un año, ¿cómo que segundo año? Ay. Ay, venga, va. Konnichiwa, bienvenidos a un nuevo episodio de Pare Japón, a este primer episodio del año 2026. Y es que empezamos el año hablando ni más ni menos que de las tradiciones de fin de año en Japón. Qué mejor manera de empezar. Hola Eva, ¿qué tal? Hola, Sati, muy bien. ¿Tú has estado algún fin de año en Japón? Por suerte, sí. Sí. Estuvimos el año pasado. Nada, fue una semanita. Llegamos aproximadamente, que fue el 26 de diciembre. Y nos fuimos el día 2. O sea, justo pasamos el fin de año. No llegamos a pasar la Navidad, pero sí ya el fin de año. Sí. Volamos todo el día de Navidad. Literalmente salimos por la mañana. Eso es. Y llegamos el día 26. Así es. Y nada, como muchas cosas en Japón, el fin de año no se celebra igual que como lo celebramos en España y en muchos países de Occidente, que al final muchos tienen en común la fiesta, pues eso, el celebrar el fin de año con una gran fiesta, una cuenta atrás. Por todo lo alto. Por todo lo alto. En Japón, en cambio, es algo que, aunque también hay fiesta en algunas zonas y es cada vez más popular, la tradición es muy diferente. Es mucho más tranquila y es pues más tradicional, más de familia. Sí. Y menos de amigos. Aunque hay gente que también lo pasa con sus amigos. Tradicionalmente es una fiesta mucho más familiar. Sí. Yo creo que los jóvenes cada vez más lo ven como una excusa para salir de fiesta, para hacer una noche más de desmadre, no tan al estilo como Halloween, sí, pero sí una noche, pues eso, con en muchos sitios fuegos artificiales, saliendo de fiesta, bebiendo, etcétera. Pero normalmente es una fiesta, pues, más emocional, más de traspasar, llevándote lo bueno, dejando lo malo atrás, mucho más espiritual que no una fiesta, pues, tan... sí, como Navidad es una fiesta más de estar en pareja, no hablaremos hoy del tema Navidad, nos vamos a centrar pero en no es tanto como en familia. Por ejemplo, aquí la Navidad es como la fecha de Navidad, de Nochebuena y Navidad, es como una fecha muy familiar. Sí. Allí, en cambio, Navidad y Nochevieja, Navidad y Nochebuena, bueno, Nochebuena como tal, bueno, no sé si la celebran, pero no es algo familiar. En cambio, el fin de año y el año nuevo, que al contrario que nosotros, que el año nuevo es un día, a ellos les dura aproximadamente una semana. No sé si tanto, pero alrededor de una semana les dura lo que es las festividades de Año Nuevo. O sea, que es mucho más largo, es mucho... Y eso, ahí sí que es mucho más de familia, ahí sí que es más de juntarse con la familia. Sí. O sea, es más, es un momento del año en el que muchos japoneses van yendo y viniendo de las ciudades a igual a zonas más rurales, porque se mueven de sus zonas de trabajo, sus zonas de residencia habituales a sus zonas familiares. Que muchas veces están más a las afueras o más en las zonas más rurales. Sí, además es un día en el que se juntan muchísimas tradiciones. Hablaremos de ellas. Además, tiene su comida típica de fin de año, tienen sus amuletos específicos para final de año, sus tradiciones de, de limpieza, sus tradiciones de cómo hacen ellos ese fin de año. Sí. Y hoy venimos a contároslas, os contaremos también nuestra experiencia
de un fin de año en Japón. Sí. Y vamos a empezar, ¿qué te parece? Por una de las tradiciones que a mí más palo me daría en caso de vivir en Japón, que es el Osoji, que es la gran limpieza. Sí, efectivamente. Los japoneses, justo antes de que acabe el año, Ujú. se dedican a limpiar todas las casas. A fondo. Muy a fondo. Pues una manera de empezar el año pues más limpios, más ligeros, como que el año tiene que recibir, o sea, tiene que recibir como un año limpio, o sea, empezando limpio. Sí, decir, quitando toda la mala suerte de casa, todos los Eso problemas, es. la negatividad, Sí. es el topa fuera, Sí, todo porque- fuera de casa. No es una limpieza o sea, solamente de limpiar el polvo, sacar cosas viejas, es también una limpieza energética. Ujú. Hacen, para algunas cosas son muy supersticiosos y hacen limpiezas energéticas de las, pues eso, las malas vibraciones o las malas energías que se hayan acumulado durante todo el año Ujú. en la casa. Además, con esto suelen tener muchos amuletos. Sí, Comprar los amuletos para recibir el fin de año. Igual que también lo que hacen es tirar los amuletos viejos. así es. Todos los amuletos, en principio, el fin de año, lo que haces es cuando va acabando el año, es tirar tus amuletos de ese año. Ujú. Todos los que hayas comprado, es decir, pongámosle que en 2025 has comprado X amuletos. Pues esos X amuletos tienes que llevarlos o a santuarios budistas o a santuarios sintoístas o a templos budistas para que ellos ya se encarguen de la eliminación, que normalmente es quemándolos. Exacto, maticemos, no es que los tiren a la basura, Los es- van a quemar. los llevan a los templos, donde se encargan de quemarlos. Es más, es muy importante el hecho de si tu amuleto es de un templo de un santuario sintoísta, tiene que ir a un santuario sintoísta. Y si es de un templo budista, tiene que ir a un templo budista. No lo puedes mezclar porque, como dicen, es como los dioses no entienden qué les están mandando. Si no es suyo, no saben qué les están mandando. Bueno, y hablando de decoraciones, ¿cuáles son las típicas decoraciones para hacer ese traspaso de año? ¿Qué es lo más reconocible dentro de la decoración japonesa para fin de año? Sí, pues tenemos muchos amuletos. Ujú, Empezaríamos por el Kadomatsu. ujú. Es como la más reconocible. Y se coloca, pues, normalmente en las entradas de las casas, viviendas, o sea, de las tiendas, de las empresas, todo. Y es un amuleto que está compuesto de pino, bambú y a veces ramas de ciruelo. Ujú. Y el bambú suele estar cortado como en diagonal. Suele ser como una abanico, diríamos, o sea, como... No es un abanico como tal, pero sí es como, bueno, como unos palitos. Sí, en realidad es como si fuera un ramo de flores Sí, pero cogido con bambú, pero con las ramas, como si cogieras 2 o 3 trozos de Sí. bambú cortados. Normalmente, además, el corte es diagonal, Ujú. que hace que se vea, pues, si lo miras de frente, como si fuera un ovalado. Sí. Y con un poquito, pues, la decoración por debajo de las ramas del pino. Ujú. Es por hacer el símil Sí, feo, como un ramo de flores, pero con ramas. pero con, Bueno, con con ramitas más. de pino Sí. y el bambú. Y nada, normalmente actúa como hogar temporal Ujú, del Tashigami, que es el dios del año nuevo. ujú. O sea, es como que tú lo pones para darle la bienvenida, en plan, aquí eres bienvenido y traernos un poquito de suerte Sí. para este nuevo año. La verdad que no estaría bien mal ponerlo en todas las casas. Yo me lo traería por si acaso. Sí. Nosotros esto lo vimos bastante por ahí, la verdad Sí. que estaba en todos Es lados. una decoración bastante típica, pues además se ve bastante por el hecho de que la pone normalmente en la entrada de Claro. casa, en la entrada de las tiendas, etc. Entonces, por poco que vayas o pases por allí, pues la vas a ver en muchas Sí. partes. Luego tenemos el Shimenawa. Bueno, la Shimenawa, que realmente es una cuerda trenzada con paja de arroz Ujú. que también se cuelga en las puertas Sí, y en los altares. Esto ya también es cierto que puedes ir también dentro sí. de casa. Lo que sí que veo diferencia un poco es que el Shimenawa normalmente está colgado Sí. comparado con el Kadomatsu, que normalmente se pone en el suelo Mm, o se pone quizá en una mesita sí. en la entrada. Normalmente se ponen dos, además, se pone uno a cada lado de la Ujú. entrada.
En cambio, el Shimenawa, pues lo que se hace es que se cuelga. Se cuelga uno solo. Sí. Sí. Y esto, el Shimenawa realmente marca como la entrada o el principio de un espacio sagrado. Y como lo otro, pues también protege la mala suerte, los espíritus malignos. Y también indica un poco de, o sea, de lo que es la pureza. Y además viene, muchas veces se ve con unas tiras de papel blanco, Ujú. así en zigzag, que por lo que he podido leer se llaman shide. Que también muchas veces en muchos templos lo veréis alrededor de los árboles. Son Sí. cuerdas mucho más grandes y que están alrededor de los árboles. Estas suelen estar siempre. Sí. No es algo que sea temporal, sino que suele estar siempre también. Luego está el Kagami Mochi. Ujú. Que esto sí que lo vimos también. Lo vimos incluso para comprar. Sí. Los otros no recuerdo haberlos visto en tiendas, pero estos sí. Porque los hay con mochi de verdad Ujú. y algunos que no son mochi. Sí. Algunos no están hechos con mochi. Son más decorativos que pueden durar a largo plazo. Pero el original, el tradicional, es con mochi. Entonces Sí. no dura siempre. Además es muy curioso porque son dos mochis uno encima del otro. Sí. Uno normalmente más chiquitito, el de arriba, que dices, ostras, mira, parece un muñeco de nieve. Sí. Pero no, son dos mochis Coronado con una con mandarina. una mandarina. Entonces es muy curioso. Eso es. Y estos mochis, esto se deja en casa Ujú. para los primeros días, o sea, pero se termina comiendo. Este mochi hay Sí. que cocinarlo y se come. Sí, pero ojo, hay que cocinarlo, porque es que vi hace poco un TikTok De una de una chica, tú también lo has visto, Sí. que lo habían comprado, hicieron, digamos, la primera parte del ritual correctamente y se intentaron comer el mochi una vez pasado el fin de año sin haberlo cocinado. Sí. Entonces me pareció muy gracioso y ya se me quedó grabado el hay que Hay que cocinarlo. cocinarlo. Porque luego en los comentarios se lo dijeron. Es más, se hace realmente una ceremonia Ujú. que es el Kagami Bidaki, que es para comer el mochi. Exacto. O sea, es el momento en el que se come el mochi. Básicamente lo que se hace es que se rompe y se come lo de dentro del mochi, Ujú. porque al final ha estado expuesto, etcétera, se queda más sequito Ujú. y lo que se hace es que se rompe y se come Ujú. el interior. Y diría que con esto, si no me suena, creo que es más o menos Esto es lo más básico. lo más básico, sí. Los principales que vais a encontrar. Ujú. Además, en este último, en el Kagami Mochi, aprovechan para hacer algunos con decoraciones pues, de anime Sí, y hacer algunos más pues, un poquito... temáticos. Sí, más temáticos. También los he visto incluso en miniatura, que son rollos figuritas para llevarte a casa. Ujú. Hay un poquito realmente tradicionales con mochi, pero los hay también con distintas variaciones. Y nada, estos son lo que hacen como previo al año nuevo. O sea, los días antes o las semanas antes del año nuevo. Sí. Antes de que llegue pues, el nuevo año. Y entonces nos plantamos en la noche del 31. Sí. Cuéntame. Ay. Primero empecemos. ¿Qué se come la noche del 31 Ay, tradicionalmente? la noche del 31. ¿Qué comemos? ¿Nosotros qué comimos? Nosotros cenamos ramen. Sí, Nosotros nos fuimos a cenar ramen a un sitio que ya habíamos probado. eso es. En Asakusa. En Asakusa. Pero lo más tradicional es... tienen, digamos, dos comidas. Y es que, en este sentido, tiene un papel muy importante lo que se come. Tienen un plato tradicional que se llama Osechi Ryori, que se prepara con antelación y se sirve en unas cajas que son lacadas. Y cada alimento que contiene esta caja representa un deseo. Tenemos un deseo para salud y esfuerzo, que son judías se simboliza con las judías negras. Tenemos algas, que simbolizan la felicidad. Tenemos huevos dulces, que simbolizan la prosperidad. Y gambas, que simbolizan una larga vida. Aparte de esto, hay muchos ingredientes. Lo que se hacen en los Osechi Ryori es que se prepara comida para varios días. Entonces, hay algunas cosas que hay que comerlas inmediatamente, pero otras que no. Porque la intención es preparar mucha comida para los primeros días no tener que cocinar. Entonces, aparte de esto, de estas comidas con simbolismo, también hay muchas comidas sin simbolismo que suelen ser, pues, encurtidos, que al final son cosas que muchas veces no hay que ni calentarlo. O sea, realmente la intención es comerlo todo frío los primeros días. Y
que le quita un poco la gracia, porque la verdad es que comer todo frío los primeros días, por mucho que digas, no quiero cocinar, pero uff. Y además con el frío que acostumbra hacer. Es más, estamos grabando hoy a día 2 de enero. Nos han llegado vídeos de la primera nevada en Tokio del invierno. Entonces, claro, tú imagínate con todo el frío, con la nevada, lo que te apetece es comer algo calentito. Sí. Y aquí es donde entra, en parte, el otro gran plato, o el otro gran, digamos, la otra gran receta para el día 31, que se especifica sobre todo para esa noche, que son los Toshikoshi Soba. Sí. Háblanos de ellos. Pues nada, normalmente se come soba porque, como el fideo es largo, como que representas... Es el simbolismo que le gusta mucho a los japoneses aplicarle a todo, incluso a la comida. Y es que, claro, como los sobas son fideos muy largos, pues representan una vida larga y para dejar atrás pues los problemas del año viejo. Pero es eso, realmente es un soba que simplemente en esa noche le dan un simbolismo especial cuando el soba igual te lo comes el resto del año y no le das ningún sentimiento especial. Pero como esa noche es como son fideos largos, pues se relaciona pues eso, con la vida larga. Sí. Para tener un poco de suerte en eso. Yo debo decir que no soy demasiado fan del soba. Prefiero el ramen. No sé si es por la textura del fideo o por muchas veces Muchas veces no sé come si frío caldo, incluso. Sí. Entonces tiro más al ramen que al soba. Sí, muchas veces el soba yo lo he comido en caldos fríos o caldos menos espesos, suelen ser más... menos densos, más suavecitos de sabor. Nosotros tengo que decir que tuvimos la intención, planteamos por un primer momento, comer algo tradicional, pero al final fue me apetece un ramen, hace frío. Entonces tiramos a por el ramen, la verdad. Hay que decirlo. Hicimos nuestro propio simbolismo. No fue un soba, fue un ramen, pero a nosotros nos valió. Es el último ramen del año para traer más ramen. Nosotros vamos a comer nuestro último ramen del año para el año nuevo a traer más ramen. Sí. Y nos vino bien, comimos mucho ramen. Sí, además nos vino muy bien porque después, claro, nosotros cenamos ese día sobre las 9:30, 10, y luego teníamos planes, que ahora os contaremos lo que hicimos nosotros para ese fin de año, y claro, hacía frío. Entonces, la verdad es que nos reconfortó bastante el cuerpo el habernos comido un ramencito, porque a esas horas, quizá durante el día, yo por ejemplo no noté tanto frío esos días, pero por la noche refrescaba mucho. Sí, eso sí es cierto. Y nada, después de cenar, lo que se suele hacer es ir al templo, hacer la última/primera visita del año al templo. Sí, además se ven muchísimas series, una vez pasan el fin de año, que por la mañana van al templo, se montan auténticas locuras en los templos grandes. Sí. Sobre todo, pues eso, templos principales o templos en barrios donde viva muchísima gente. Son días... Además, por eso a veces lo alargan incluso varios días, porque es que no les da tiempo a todo el mundo a ir el primer día. No, pero estamos hablando de la noche. Bueno, sí, por la noche también. La noche también, pero es diferente. Sí. O sea, en la noche vas a... realmente tienes la opción de hacer, pues eso, la fiesta, de ir a ver, pues, yo qué sé, en Shibuya, pues hicieron este año pues un escenario con una cuenta atrás, música. También es muy típico ver por la noche, durante la comida. Un programa de tele, sí, un programa de tele. Incluso mucha gente, en lugar de ir a los templos, ven, porque ahora lo explicaremos, hacen campanadas en los templos y hay gente que incluso los ve por televisión. Que es algo curioso, pero suelen ser templos muy grandes. Sí. Templos como el Kiyomizu-dera, por ejemplo, que es muy conocido, entonces ya lo transmiten por televisión. Pero bueno, mucha gente lo que hace es va al templo justo después de cenar o un poquito más tarde, porque depende de qué templos. Hasta las 12, casi las 12 no tienen actividad ninguna. No. Hay otros que sí, pero que están todo el rato abiertos, pero los que son en barrios más pequeños no hay nadie, que es lo que nos pasó a nosotros. Sí. Y nada, lo que se hacen es, en los templos budistas, se tocan las
108 campanadas. 108 campanadas, casi nada. Explícanos qué significa estas 108 campanas y por qué se tocan 108. Bueno, esta tradición se llama el Hoya no Kane y suenan 108 campanadas en estos templos porque según el budismo los seres humanos tenemos 108 deseos o pasiones terrenales que nos causan sufrimiento. Cada campanada simboliza la eliminación de uno de ellos. ¿Qué ocurre? Hay algunos templos que tienen simbolismos especiales y hacen también o permiten que la gente suba a tocar campanadas. ¿Qué pasa? Que hay algunos que tocan más de 108, algunos solo tocan las 108, que claro, imaginad, eso se alarga, son 108 campanadas, mientras van haciendo rezos, etcétera, entonces acostumbra a alargarse un poquito. Hay que tener en cuenta, claro, que los templos más populares y más grandes no van a permitir a nadie subirse porque sería una auténtica locura, es imposible. O sea, o haces un sorteo o eso es imposible. Sí. En los templos más pequeños, pues en algunos te lo permiten. Y aquí es donde entra nuestra experiencia de fin de año. Así es. Nosotros la intención de primeras fue ir a un templo de los grandes porque al que queríamos ir se ve de fondo la Tokyo Tower. Sí, sé que está justo debajo de la Tokyo Tower. Exacto, entonces se congrega allí muchísima gente, entonces es un sitio muy guay donde pasar el fin de año. Y nos quedaba relativamente eran 45 minutos andando. Porque claro, hay que tener en cuenta que aunque sea fin de año, tampoco hay transporte público. Claro, o sea, en Japón a partir de las 12 no hay transporte público, a partir de las 12 de la noche. Da igual que sea fin de año, Exacto. No hay transporte especial. Entonces, bueno, hay algún transporte especial muy puntual, pero casi nada. Claro. Entonces, nosotros fue ostras, si después de hacer eso, a las tantas de la noche, nos tenemos que hacer 3/4 de hora, 1 hora, hasta llegar al hotel, se nos va a hacer eterno, nos va a costar muchísimo. Y decidimos irnos a un sitio más cerquita. Buscamos templos cerquita o más cerca de donde teníamos el hotel. Sí. Y encontramos uno que cuando llegamos no había absolutamente nadie. No había absolutamente nada que te hiciera presagiar. Bueno. Había una señora montando un puesto de sopa. Sí. A la entrada del templo. Que fue lo único que nos hizo pensar que algo se iba a hacer. Algo se iba a hacer. Porque no lo estaba desmontando, lo estaba montando. Y dije, vale, si lo está montando, es que algo pasará. Sí. Porque si no nos hubiésemos ido. Estaban montando una carpita y tenían debajo pues unas ollas gigantes de sopa, etcétera, para quien quisiera pues tomarse algo calentito. Claro, llegamos pronto, nos entramos al templo, vemos que no había nada y tal, y nos salimos y dijimos, bueno, vamos a esperarnos a más tarde. Hacía bastante frío y ¿qué hicimos? Nos metimos en la estación de tren a pasar el rato. Hasta que quedaban pues aproximadamente 40 minutitos o así para las 12, que nos volvimos. Y entonces ya sí que vimos a alguna persona más por ahí merodeando, etcétera. Y empezaba a haber algo más de movimiento. Hubo un momento en el que vemos, que además se me quedó muy marcado porque nos hizo muchísima gracia. Llega un señor con una silla plegada bajo el brazo y se planta la silla, se sienta ahí, llega una señora detrás, se pone detrás de él y nosotros fue ¿están haciendo una cola? ¿Están haciendo una cola? Están haciendo una cola. Vamos a ponernos a la cola. Nos pusimos a la cola, estábamos los terceros en la cola. No sabíamos para qué era la cola. Nos lo imaginábamos. Nos lo sospechábamos porque la cola estaba empezando en las escaleras que subían a la campana. Exacto. Hay que tener en cuenta que los templos budistas muchos tienen una campana enorme. O sea, y algunos están dentro y en este caso estaba como fuera, tapadita, pero fuera del templo. Bueno, en las inmediaciones del templo. Sí, en la zona, tenían como si fuera no un parque, era un... O sea, el recinto era cerrado, en medio había una zona de espacio tierra, abierto, como si fuera un patio. Que además que tenían ceniza de haber quemado, que nosotros pensábamos que iban a quemar los... Teóricamente lo tendrían que haber hecho. Pero creo que lo hicieron antes, o un día antes, o no sé, para quemar los amuletos. Los amuletos del año anterior. Pero ahí estaba la ceniza, nosotros estábamos esperando, porque sabíamos que esto se quemaba justo antes y que luego se las campanadas y nosotros a ver si... Claro. Eso ya estaba quemado, ya se quemó todo. Nosotros pensamos que esto podría haber... Pues, porque claro, luego leyéndolo, vimos que en los templos normalmente se hace
un rato antes de las campanadas. ¿Qué ocurre? Se esperaba, o había estado lloviendo alguno de estos días antes, Y había viento también. y había mucho viento. Entonces, yo creo que por precaución lo hicieron en otro momento. Sí, porque hacía mucho viento esta noche que yo te dije, si se ponen a quemar ahora, esto va a ser un poco peligroso. Sí. Porque hacía mucho viento, no paraban de limpiar las hojas, aparte estaban todo el rato limpiando las hojas que se acumulaban en el caminito que Sí. había hasta la, bueno, por la zona del templo. Y eso, pues nos pusimos a hacer cola. Y la señora delante, muy maja, en japonés nos preguntó si sabíamos qué era lo que íbamos a hacer. Y nosotros dijimos, sí, Sí, más claro, o menos, pues, sí. Aquí estamos, porque hemos venido, sí. Se fue acumulando más gente, Sí. la cola se fue haciendo más larga, nivel que la cola llegó a salir fuera del templo. Y al poco antes de tocar las 12, No, aquí bueno, tardaron. empezaron más tarde. Empezaron más tarde porque empezamos a escuchar fuegos artificiales y campanadas de otros templos. Sí, Y los monjes aún no habían querido salir. eso es verdad. Que nosotros digo, pero ¿dónde? Señores, que van tarde. Sí. Que vamos tarde para el principio de año. Total. Salieron, subieron la escalinata hacia la campana Ujú. y se pusieron a tocarla. Sí. Tocaron varias campanadas mientras hacían rezos y después de eso bajaron Sí. y empezaron a dejar subir a la gente. Claro, llegaron familiares de las dos personas que teníamos delante, Sí. por lo que nosotros subimos a lo mejor en el tercer, cuarto turno. No, en el segundo, porque iban subiendo de 4 en 4. ¿Sí? Sí, pero nosotros subimos en el grupo que va delante nuestro, al final eran 6 personas, Ujú. que estaban las personas mayores y 2 chicos jóvenes. Sí. Y nosotros subimos con los chicos jóvenes. Con los chicos jóvenes. Pensábamos que no íbamos a subir con ellos, que iban a subir ellos primero Ujú. y luego nosotros, pero no. Aquí para agilizar las cosas, para tocar la campana, no es que la toques tú solo, sino Se aparte, hace- es que hay que mover un tronco muy grande, se Sí. hace de 4 en 4. Claro, subimos las escaleras, hay que hacer una ofrenda. Sí. Nosotros por suerte llevábamos billetes. En Japón siempre hay que llevar, Sí, por si hay que acaso. llevar dinero físico siempre. Primero das la ofrenda. Sí, Nos pusieron una ceniza en las manos. sí. Te dicen que te frotes las manos mientras ellos hacen un rezo. Sí. Que entiendo que nos estaban liberando de los malos espíritus. Algo, sí. Algo así. Y entonces ya subes y te esperan. Tocas una campanada y ya Y bajas. ya bajas. Y ese es el ritual. Ya está. Para nosotros ya está. Ujú. Y de ahí nos fuimos dentro del mismo templo a coger lo que para saber la suerte que Sí. vamos a tener ese año. Compramos aparte el amuleto relacionado con... Porque una de las cosas muy típicas es el animal del horóscopo chino. Ujú. Al final, El animal pues, que va a tener ese año. Y el año pasado era o sea, sí, el año pasado fue la serpiente y compramos un mini amuleto de serpiente que dentro venía la suerte. Sí. Entonces te da la suerte que vas a tener ese año, pero como esto es, pues, muy a lo que tú lo quieras tomar, interpretar, pues si has tenido mala suerte, vas a una zona designada donde puedes coger ese papelito, Y dejarlo. lo dejas ahí, lo dejas enrollado, Sí. haciendo un nudo en esa cuerda, y ahí se queda Y tu ahí mala se queda, suerte. sí. Ole ellos. Bien por ellos que dicen, no, mi mala suerte. ¿Qué me ha tocado mala suerte? No, No la quiero. no la quiero. Aquí se queda. Y que todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Que todos bajaban, igual que nosotros, bajaban de la campana y se iban a las tienditas del templo a comprar pues, Sí. lo que hiciese. Algunos también rezaban, iban a Ujú. la parte de rezar. Luego otros iban solo a comprar. La gente compraba muchas cosas, nosotros compramos una, creo, Sí. al final. Y muy bien, la verdad es que conocimos una señora que era la mujer de uno de los monjes, muy Ujú. maja. Sí, Nos invitó a su casa y todo, sí, que nos dijo que vivía en Enoshima, en Kamakura. en Kamakura. Ujú. Kamakura. Que si algún día pasamos por allí, que Queríamos fuéramos a ir. verla. Sí, muy Eh, maja. La mujer hablaba inglés más o menos. Sí. Luego también estuvimos hablando también con otra mujer Sí. que nos llevó a ver otra parte del templo Que estaba como escondidita. o más escondidita. Sí. Y una curiosidad sobre el templo en el que fuimos es que no saben cómo ni por qué la campana hará unos 100 años aproximadamente desapareció y apareció en Génova. No saben cómo, no saben cuándo se robó, no saben cómo ni por qué, y apareció en Génova. Y creo que en el 1931 la devolvieron al templo. Sí. Eh, Y hay una plaquita conmemorativa. hay una plaquita conmemorativa
Y esta campana dicen que trae suerte con el dinero, Ujú. relacionado pues en el hecho de que la hayan encontrado en Génova, etc. Pues se considera que trae buena suerte con el dinero. Así había la cola que había. Todo el mundo tenía dinero. Y por eso había tantísima gente en ese templo. Claro, A pesar de ser un templo muy pequeño, muy pequeño. muy de una- barrio. Sí, de una zona residencial, pues eso, de Tokio, pero ya zona menos turística. Es más, tuvimos que dar una buena vuelta para encontrar la entrada. Sí. Sí, pues la verdad que Google te mandaba por cualquier lado. Sí, no te decía que cruzaras a través de un muro, que dices, a ver, no hay forma de entrar. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. Ujú. Fue para mí súper especial, la verdad. O sea, para mí fue muy especial Sí. el poder vivir esa noche así. Al final, a cambiar de planes a veces Sí, te hace. Porque claro, en el otro templo hubiese habido más jaleo, más Sí. un poco más de. Pues eso, de ver a la gente haciendo. Hubiéramos visto como un concierto. Todo el mundo con los móviles grabando como tocan las campanas. Y en este, en cambio, pues fue mucho más, pues más íntimo, más pequeñito. Aparte, la gente muy amable con Sí. nosotros, nos intentó explicar más o menos, a pesar de saber. Porque claro, al final estábamos nosotros como únicos extranjeros, luego vino una pareja, pero que después se fue. Sí. Y luego cuando nosotros íbamos, yo los vi en la cola. Sí, Pero como muy atrás. claro. Entonces, claro, éramos como los únicos Sí. que éramos de fuera del barrio, creo yo. Sí. Sí, porque además ellos los veías que iban hablando entre ellos. ¡Ay! Como que se iban saludando, se iban dando el feliz año. Sí. Entonces, claro, nosotros éramos los extraños y nos trataron muy bien. Vinieron a preguntarnos, vinieron a ayudarnos si queríamos ayuda con el tema de saber si habíamos tenido buena Sí. suerte o no. O sea, súper bien. Fue una experiencia es que única. O sea, yo no esperaba. Que además no esperábamos acabar la noche bien, No. el fin de año así. Pensábamos que iba a ser una cosa y como cambiamos de idea en el último momento, que terminara siendo tan especial. Ujú. O sea, para mí fue mágico. Para mí fue mágico. Y luego ya nosotros nos fuimos paseando a casa. Sí. Era o sea, casa al hotel. Mucha gente que iba a varios templos. Más pasamos cerca de un templo y había mucha cola en ese templo también. Ujú. O sea, mucha gente yendo y viniendo. Gente joven, gente más mayor, yendo a los templos. O sea, Sí. veías mucho movimiento de gente por las calles que no iban a las fiestas. Muchos iban a los templos. Se Sí. nota que sigue. A pesar de que cada vez hay más gente que no opta por la tradición en Año Nuevo, sigue habiendo muchísima gente Ujú. que respeta y que siguen cumpliendo con sus tradiciones de fin de año. Sí. Y aquí ya pasa, claro, nosotros elegimos también este templo, pues estábamos a como a 20 minutitos Ujú. del hotel. Entonces, pues, se nos hizo el camino más ameno Sí, y muchísimo más tranquilo. Y aquí pasamos al día 1. sí, Nos vamos al día 1 y al conocido como Hatsumode, sí. que es la primera visita al templo Que del puede ser año. el día 1, el día 2 o el día 3, siempre y cuando Ujú. sea la primera del año. Sí. Y es una de las tradiciones más importantes porque se pide salud, trabajo, amor, buena suerte, todo. Se pide Todo lo que haga falta. todo. Hola, por favor, vengo A pedirte un a poquito pedir de todo. Sí. También- Aquí sí que es locura. sí. Aquí sí que se montan colas Ujú. eternas. Nosotros paseamos por Tokio, no entramos a ningún templo porque sabíamos lo que iba a pasar, pero aquí esto sí que es una locura. La primera visita del año al templo sí que es hay que tener ganas y paciencia. Sí, pues hay mucha gente que llega muy prontito por la mañana, pero el que se planta allí a las 10, 11 de la mañana, lo mismo no sale de allí hasta por la tarde, noche. Sí. Y sobre todo templos o sea, los más populares, como yo qué sé, pues el de Asakusa, el que está debajo de la Tokyo Tower, Sí. en Kamakura también, o sea, Ujú. se montan Claro. unos pitotes, una cantidad de gente. Porque es que además no es solo el ir a pedir por la salud, trabajo, etcétera, sino que es que además se va a comprar los omamoris. Efectivamente. Se van a comprar Claro, los has quemado- amuletos. los has quemado, te has quedado sin. Claro. Necesitas nuevos. Necesitas los nuevos de ese año. Sí. Entonces, pensad en la cantidad de gente que se junta para ir todos a comprar sus Sí. amuletos. Y junto con no solamente la compra de Omamori, es que también se compra un amuleto especial que solo se compra
en los primeros días del año. Ujú. No sé hasta cuándo lo están vendiendo. Nosotros tuvimos incluso la suerte de que antes ya fuimos a un templo en Kamakura y ya lo vendían días Sí. antes. No es tan común, normalmente lo habitual es que se vendan los primeros días del año y no los días previos. Pero fuimos a un templo y lo tenían. Y este amuleto es el Hamaya o Amaya, Yo diría Jamaya. que es la flecha de la buena suerte. Ujú. Es, como bien digas, una flecha de madera sin punta, que normalmente tiene además un omamori y una tablilla ema. Sí. Todo esto del templo en el que estés. Y eso va junto. Eso no. Normalmente las tablillas sí que es cierto que muchas veces se rellenan y se dejan en el templo. Esta en cambio, lo dejas todo junto y te lo llevas a casa todo junto. Sí. O sea, como que hacen todos una unión para darte Ujú. suerte. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve esta, Pues como- esta Jamaya? Pues como para todo, para ahuyentar el mal, proteger el hogar durante el año. Normalmente pues, eso, se deja en el año dentro de la casa. Ujú. Y para traer la buena fortuna, obviamente. Sí. Normalmente, pues eso, se coloca en casa, cerca del altar familiar o en algún lugar visible como símbolo de protección. Nosotros, por ejemplo, nos lo trajimos, compramos uno y lo tenemos puesto al lado de la puerta, Sí. en la entrada de casa. Lo tenemos puesto ahí. Ya tendríamos que cambiarlo, pero claro, no hemos podido estar. Claro, este año no hemos podido, entonces de momento se va a quedar ahí. Sí. Y a no ser que. Claro, si decidiéramos volver a Japón un fin de año, nos lo llevaríamos y lo quemaríamos. Pero es que íbamos con retraso. Vamos a decir, esto vais con retraso, ¿eh? No pone. Esto no caduca. El Sí, nuestro no es que- caduca. no es que lleve una serpiente. La verdad es que mucha gente, como tradiciones, llevan el del año anterior y se compran el del año nuevo. Ujú. O sea, llevan uno, es como un cierre de ciclos. Sí. Te dejas uno, te llevas el otro. Sí, fin de año para ellos es súper cierre de importante, ciclos. es un cierre de ciclo. Sí, totalmente. O sea, es un cierre de ciclos para todo Ujú. y nuevos comienzos, pues eso, nuevos amuletos, nuevo todo. Nueva vida, nueva suerte Ujú. y hay que pedir por todo lo nuevo, otra vez. Exactamente. Y así cada año. Y así cada año. Y relacionado con todo esto, tal y como hemos dicho, la gente está en los templos, la Ujú. gente, pues algunos hacen fiesta, hacen limpieza en casa. ¿Qué provoca esto? Que sea una de estas fechas, de las pocas que hay durante el año, en que los japoneses hacen vacaciones. Sí. Tenedlo muy en cuenta. Ujú. Si habéis llegado aquí después de todo el piñazo que os hemos dado sobre el fin de año, si vais a viajar a Japón para estas fechas, Sí. del 28 al 2 son fechas malísimas si lo que queréis es ir a ciertos sitios. ¿Por Sí. qué? Os vais a encontrar restaurantes cerrados, Tiendas cerradas. tiendas cerradas. Y algunos incluso hasta el 5. O sea, Sí, hay que tener en cuenta que lo que es la primera semana del año, depende de dónde vayas, te vas a encontrar con eso. Pues horarios reducidos, menos cosas abiertas, sobre todo en zonas más rurales. Obviamente en Tokio, en Sí. el centro de Tokio, aunque nosotros nos encontramos cosas cerradas, sí. es menos probable que te encuentres cosas cerradas. Claro. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos cerrados un restaurante de gyozas, pero Sí. sí es cierto que aquí no estábamos hablando del centro de Tokio, sino un barrio de las afueras. Cerca del Skytree fue. Sí. Pero era una callejuela. Sí, porque era la zona cerca de Skytree que es más residencial. Sí. No es la zona de la Skytree que es más comercial y más turística, sino una zona más residencial y ese sitio justo era de los pocos que estaban cerrados en la Sí. zona. Y eso, hay que tener en cuenta que muchas cosas te las vas a encontrar cerradas. También te puedes encontrar los trenes. Si te quieres transportar entre ciudades, hay que tener mucho ojo con el tema de reservar trenes. Sí. Porque van a estar llenos. Porque hay que tener en cuenta que hay mucho movimiento de japoneses, ya no solamente de turistas, sino que de japoneses yendo y viniendo entre diferentes ciudades, pueblos. Y es eso. No es la mejor época, sobre todo para hacer turismo más rural, Ujú. porque puede ser que no te encuentres nada abierto. Claro. Al final, cualquier negocio que sea familiar, Sí. cualquier negocio es que muchos sitios directamente cierran. Entonces Sí. ya te encuentras los carteles del 28 al 1, del 28 al 2, del 28 al 5. Sí. Y nosotros sí que hay Nosotros- mucho. Claro. Y pero nosotros pasó que incluso con algunos museos. Sí. Ten en cuenta que incluso hay museos que cierran el 28, 29, 30. O sea, muchos sitios. No solamente eso, lo que a nosotros pasó con algunos que teníamos intención de ir a algunos jardines, algunos
¿cómo se llama esto? Algunos museos, algunos restaurantes que incluso en Tokio te puedes llegar a encontrar cerrados. Sí, Entonces, y el problema es que Google muchas veces no actualiza las fechas. sí. Entonces, lo mejor es, si tiene página web, entrar a las páginas web oficiales, porque en las páginas web siempre te lo ponen. Nos pasó eso, con un par de, o sea, un museo y algún parque que vi con intención, o sea, no, más que parques, jardines, de estos que Ujú. cierran, que hay que pagar, que no estaban abiertos. Sí. Pero también, por lo contrario, hay una cosa que solo abre a principios de año, o sea, hay un sitio que solo es 2 veces al año. Y Sí, es, cierto. y es la zona para ver lo que es castillo. la residencia imperial, Ujú. o sea, en Tokio, que solo abre 2 veces al año, el día 2 de enero y el día del cumpleaños del emperador. Sí, que rondaba también por cerca de esas fechas o por febrero, y ahora con el nuevo emperador ha cambiado de fecha. Claro. Entonces, si estáis en Tokio, pues lo que pasa que tenéis que tener en cuenta que eso va a estar a reventar, porque ellos salen a saludar, la familia Sí. real, salen por la mañana y al mediodía, y es una de las pocas fechas en las que puedes entrar y ver el Palacio Imperial. Ujú. O sea, por el resto del año el Palacio Imperial no se ve ni de lejos. Sí, lo del Palacio Imperial es para hacérselo mirar, porque nosotros no pudimos entrar. No. Hay gente que nos ha dicho que sí, si vas en tour, Yo diría que no. pero nosotros no hemos encontrado la forma de hacerlo. Hemos leído, hemos buscado. Quizás que hay alguna zona con tour que puedes entrar un poquito más o a otra parte del jardín, o llegar a verlo de lejos. o llegar a verlo de lejos, pero días que se pueda entrar Libremente, sí. libremente, entre Sí. comillas, digamos, hasta buena zona y verlo bien y grabar y tal, y ver al emperador, Sí, es el día 2 eso es. y el día De del su cumpleaños del emperador. Entonces hay cosas que sí que abren, otras que solo cierran. Sí, luego también, si lo que vuestro viaje incluye el ir de compras, Ujú. etcétera, muchísimas tiendas lo que hacen son ofertas especiales de fin de año, de Eso inicio es. de año, tienen las bolsas sorpresa, Sí, las Fukubukuro, si no me Fukubukuro, equivoco. sí, Que son, pues eso. Que te ponen cosas de la tienda. Sobre todo, nosotros vimos colas en en Radio Keikan, en Redokeikan, para las bolsas de cosas de anime. carísimas. Carísimas, pero eran grandes, eran bolsas Sí. muy grandes, o sea que seguro. Normalmente, aquí, cuando te compras una bolsa de esas en Japón, normalmente siempre compensa el precio. O sea, Sí. es decir, siempre acabas ganando, pero lo que pasa es que, claro, muchas veces no sabes, o sea, nunca sabes lo que te va a venir dentro. Claro, sabes Bueno, la miento, temática. hay algunas que sí, Ujú. porque hay algunas, por ejemplo, como la del Mr. Donut, que Ujú. más o menos sabes lo que va dentro. Pero te lo hacen todo, te lo hace esto, te lo hace el centro Pokémon. El centro Pokémon Claro, arrasan, hay que reservarlas antes. claro, por ejemplo. ojo, alguno que te habrá escuchado habrá dicho que el Mr. Donut. Sí, hay muchas cadenas de tiendas, Sí. el típico, un Nike, un Pokémon Center, como ha dicho, un Mr. Donut, que te hacen regalos especiales, Sí. hacen su bolsa sorpresa, Ujú. pero que en realidad no es. Muchas de estas no son sorpresa. Sí. En el caso del Mr. Donut, por ejemplo, te hacen regalos de Pokémon Sí. y te venía pues una toalla, un plato con no sé qué, y Sí. te venían pues todo cositas de Pokémon. Ah, bueno, pues sí. Pero eso, muchos de estos, o sea, esto por ejemplo nosotros vimos cómo vendían los tickets Sí. días antes. El del centro Pokémon, por ejemplo, hay que reservarlo a días Sí. antes porque se agotan. Luego las tiendas Disney también las hacen. McDonald's también. ¿McDonald's lo sigue haciendo? O sea, sé que lo ha hecho alguna vez, pero no sé si lo hace, es algo que haga siempre. Es que a mí me suele haber visto vídeos Ujú. recientes de abriendo la bolsa de McDonald's, Sí. que son todo productos, pues que si tú, un neceser, una botella de estas para Sí. llevarte el agua. Sí, muy típico también los talones de ofertas. Sí. De vale por X descuento en tal, Sí. o un esto Y gratis. luego O sea, pues, esto toalla de playa, un Mm. no sé qué todo, Sí. cositas pues de la marca. Luego las tiendas de tecnología también las hacen. Sí. Y esas también suelen volar porque suelen ser muy Ujú. buenas ofertas. Y es eso. Casi todas las tiendas al final Sí. tienen Claro. alguna bolsa de ¿Qué estas. ocurre? Que si vais, por ejemplo, a tiendas de figuras o, Mm. o un Bukov, Hardov o sitios así que podéis encontrar, un Surugaya, Sí, claro, en muchas te van a meter purria. eso. En muchas te van a meter toda la mierda que no consiguen sacar Ujú. durante el año, te lo van a vender ahí. Y alguna buena. Normalmente siempre es mierda y algo que Sí. merezca la pena. O por ejemplo en Radio Keikan sí que vimos algunas que era, te ponía la foto de la figura, Sí, te ponía esto y 4 cosas más. sí. Entonces tú decías, bueno, pues mira, tengo esto y las otras 4 cosas, pues lo que te toque. O son temáticas, por ejemplo, de One Piece, de Dragon Ball, de Sí. lo que, o sea, Y lo que te Kimetsu no entre. Yaiba. Entonces,
Normalmente te van a vender, pues te van a meter de eso, pues cualquier cosa. Te van a poner pues un montón de cosas de lo que sobra de los Los premios bajos de los Ichiban Kuji. sí. Pues te van a poner chapitas, te van a poner pegatinas, te van a poner Llaveros, figuritas, llaveros, toallas, todo los lo que quieren folders. sacarse de encima. Sí, toda la mierda, literalmente. Y algunas cosas que sí que merezcan la pena para que... Claro, porque si no, si todo siempre fuese mierda, nadie lo compraría. Claro. Entonces, siempre tiene que meter cosas que merezcan la pena para que compense la compra. Exacto. Hay algunas bolsas que te dicen, no, te vienen 4 figuras. Sí. Que dices, coño, pues 4 figuras a lo mejor, si es de cierta temática o te toque lo que te toque, tú dices, bueno, pues mira, pues son 4 figuras, hago la gracia de abrir la bolsa y ya está. Y nada, y con esto yo creo que, bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los parques Disney creo que hacían celebraciones también especiales de fin de año. Entonces, lo que pasa es que también son días que están a reventar. Claro. O sea, son, al final hay que tener en cuenta que a la gente le gusta. Cierran antes, entonces, pero sí que es cierto que tienen como una celebración especial de fin de año. Y aparte, mucha gente lo que hace también es ir a ver el amanecer. Esto es súper típico. Algunos van incluso al aeropuerto de Haneda o se suben, creo que es al monte Takao, que es el que está cerca de Tokio. Y por eso te dije antes que había algunos transportes especiales que sí que funcionaban por la noche. Y uno de ellos es el que te lleva, un autobús que te lleva a la base del monte, que luego tienes que subir a oscuras. Sí. Y a esperar a que amanezca. Pero dicen que es espectacular ver amanecer desde ahí. Entonces, otra cosa que suelen hacer mucho es ir a ver el amanecer. Por suerte se amanece pronto. Sí. No como aquí, que tienes que esperarte casi a las 8 de la mañana. Hemos visto vídeos de la gente subiendo a la montaña. Además, claro, es subir de noche, la gente con los móviles o con sus linternas, porque lógicamente no hay luz. No sé, no sería quizá el plan que más me gustaría a mí. Pero bueno. Y con esto, bueno, es un poquito... Un pequeño resumen, sí. De las tradiciones. Ha durado más. Y las traducciones. Ha durado más el episodio que las campanadas. Bueno, y con esto nos despedimos. Sí. Hasta la próxima. Deciros que ya estamos subiendo vídeos a YouTube Eso es. de nuestro viaje. Comentaros también que nos podéis seguir en redes sociales. Nos hemos abierto ya TikTok. Estamos en Instagram. Y cualquier comentario que nos queráis dejar, tanto en el podcast como en YouTube, o si os queréis escribir con dudas lo que necesitéis, aquí estamos. Sí. Daros las gracias a todos los que nos escucháis, que tenemos muchas más escuchas de las que pensábamos. Miraba esta mañana las estadísticas y digo, oye, pues ni tan mal, ni tan mal. Y nada, daros las gracias, desearos un feliz año nuevo a todos. Eso es. Espero que hayáis pasado unas buenas fiestas con la familia, o con amigos, o solos, con quien sea. Y desearos, pues bueno, que tengáis un año maravilloso. Un año maravilloso. Y que nos sigáis escuchando. Que nos sigáis escuchando y que si podéis, viajéis a Japón.